¿qué tal? Mi nombre es Blanca Rubí Aguilar Orozco, con matrícula 2217409. Actualmente estudio la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Me encuentro cursando la materia de especialización en Derechos Humanos en el ámbito internacional en compañía de la licenciada Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. Realizaré el reto número 5 que se titula ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano?, en donde a continuación argumentaré y fundamentaré los siguientes casos. Podemos observar que el Estado sí tiene responsabilidad de acuerdo al lugar donde se encuentra Ana, que es Plaza de Armas, que pertenece al Estado de Veracruz. Por supuesto, se rige con sus propias reglas, y hablando sobre los permisos para los anuncios y la dispersión de los panfletos, lo podemos observar en el Reglamento Municipal de Anuncios de Veracruz en el artículo 5, el cual nos dice: para los efectos de ese reglamento se considera como anuncios al conjunto de letras, palabras, frases, dibujos, signos, voces, sonidos, música, mediante los cuales se ofrece un bien, producto o servicio, espectáculo o venta. Como podemos observar, no menciona sobre temas religiosos, y lo que Ana repartía en sus panfletos eran citas bíblicas, por lo que, como en un principio general de derecho nos dice que lo que no está prohibido está permitido. Ahora, por otro lado, de acuerdo a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1 nos dice que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género de edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones de preferencias sexuales o el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Así que tenemos que Ana, al haber repartido los panfletos sobre citas bíblicas en la Plaza de Armas mientras se encontraba en aquella manifestación, no era motivo para que fuera detenida, pues lo que hacía no alteraba ni tampoco creaba desorden social, así que aquella detención fue arbitraria. Por otro lado, el haberla detenido durante la patrulla por más de 3 horas era una sanción administrativa, pues de acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su artículo 40, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficacia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las instituciones de seguridad pública se sujetarán a las siguientes obligaciones: conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como apego al orden jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos reconocidos en la Constitución. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna. Ahora bien, en el artículo 21 de nuestra Constitución Política nos dice que competente a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consideran en multa por arresto de 36 horas o en trabajo a favor de la comunidad. Pero si el infractor no pagara la multa que se le hubiese impuesto, se permitirá esto para el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de 36 horas. Pero aquí observamos que en este caso Ana ni se le permitió una llamada a un familiar o a un abogado, como tampoco se le dijo el porqué de su delito cometido, y fue llevada directamente a barandillas después de estar 3 horas en una unidad. En el artículo 77 también se nos menciona que se deben efectuar las detenciones en los casos del artículo 16 de la Constitución Política, registrar de inmediato la detención en términos de las disposiciones aplicables, así como remitir sin demora y por cualquier medio de información al Ministerio Público. Ahora bien, al llegar a barandillas y haber realizado burlas y humillaciones es denigrar la dignidad de una persona, como lo estipula el artículo 1 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todas las personas deben de gozar de los derechos que el Estado mexicano sea parte, y como garantizar su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en ocasiones y bajo condiciones que esta Constitución establezca. Todas las autoridades deben, en el ámbito de sus competencias,
deben de tener obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, del Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, de salud, de religión, de opiniones. Pasamos a la situación de negación de la Fiscalía, la cual tiene que esta debería de ser una institución especializada en derechos humanos, y se supone que uno de los principios de la funcionalidad de esta institución es instruirnos en informes y dar casos probables sobre responsabilidades administrativas o penales que se integran a averiguaciones previas o que consignan actos de violaciones de los derechos humanos de los servidores públicos e informar oportunamente. Dado que en esta situación tanto la Comisión de Derechos Humanos como la Fiscalía simplemente rechazaron el caso por parecer que no cumpliera con los requisitos de demostrar que había tenido una violación a su libertad ante su religión como atentar a su integridad, 2 años después decide acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esta nos dice que como procedimiento de acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual en su artículo 1 tiene como obligación principal a los estados que en esta convención se comprometan a respetar los derechos y libertades reconocidos en aquella y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción y sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole. Pasando al caso número 2, puede existir responsabilidad del Estado. Tenemos que la primer violación que tenemos en el artículo 1 de nuestra Constitución mexicana, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, en género, edad, discapacidades, condiciones de salud, religiones, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Recarguemos que este artículo y la frase de condición social, primero hay que tener en cuenta que Andrés es una persona de condiciones de pobreza. Quienes vienen y sobreviven en la calle deben ser reconocidos como sujetos de derecho. Esto en el entendido de que como personas tienen intereses, experiencias, conocimientos y problemas. Como decía Nelson Mandela, una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino cómo trata a los que tienen poco o nada. A esto nos basamos en el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual nos recalca que los estados, partes de esta convención, se comprometen a respetar los derechos y libertades sin discriminación alguna por motivo de raza, idioma, religión, origen, nacionalidad social o posición económica o cualquier otra condición social. Ahora, por otro lado, tenemos que no debemos olvidar que la Constitución establece la obligación fundamental de las autoridades de promover, garantizar, respetar, proteger los derechos humanos bajo los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. Recordemos también que se nos dice en el artículo 24 de la Convención Americana, todas las personas son iguales ante la ley, en consecuencia tienen el derecho sin discriminación a igual protección de la ley. Por el lado de la detención arbitraria que se obtuvo, tenemos que en el artículo 25 de la Convención Americana se nos especifica sobre la protección judicial, la cual nos dice que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo que ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicios de sus funciones oficiales. Por otro lado, nos enfocamos en lo que realizaron el boletinaje sobre la forma en la que expusieron a Andrés. Tenemos que en la misma convención, en el artículo 14, se nos habla sobre toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas por un prejuicio a través de medios de difusión legalmente.
reglamentados y que se dirijan al público en general tienen derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta a las condiciones que establezca la ley. Ante estas violaciones de derecho que se tuvo hacia el señor Andrés, que pese en una persona indigente, cuenta con los mismos derechos que cualquier otra persona que pueda realizar dicho trámite de recursos de queja ante las instituciones competentes en violaciones de derechos humanos. Y si estos desecharon el caso tomándolo como no al lugar, es por ello que si llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual garantiza y salvaguarda los derechos universales.